los deberes para las que no vinieron la semana pasada. Hoy tomamos examen sobre quién fue a Noé. Sí, acá. Levante la mano, a ver. 1, 2, 3. Yo no vine, pero fui. Ella no vino, pero fue. Muy bien. Ella también. Graciela. Vos también. Con Graciela. Bueno, y vos también. Y no, muy bien. Cuéntenme una frase cada una para que podamos seguir adelante sobre la experiencia. ¿Saben por qué hablo así? La experiencia museal es una experiencia. Es una experiencia estética de estar frente a la obra real. Es imperdible. No hay web, libro, ni nada que supere eso. Por eso es la recomendación. Es algo que abre los sentidos, que permite captar la factura de la obra, que permite comprender la escala de la obra. Eso no pasa en una pantalla y en un libro. Por más que uno lea en el epígrafe del libro, esta obra tiene 50 por 40 y la otra tiene 3 por 10, está dentro de la página del libro. En cambio, cuando uno va al museo, percibe todos estos detalles y además comparte esa experiencia con una audiencia muy amplia y diversa, en donde a veces hasta yo cuando fui a lo de Noé estaba mirando con una amiga el cuadro de Cristo crucificado con espejos y le estaba explicando a ella, y una señora se paró al lado y se quedó escuchando y me dijo, o sea, se dio como una experiencia espontánea muy linda, donde esta señora también empezó a participar en ese diálogo, o sea, que pueden intercambiar con personas que tal vez no conozcan. Es como estar en un ámbito seguro donde lo que nos une, por eso se abre el diálogo en esta sociedad de incertidumbre y miedos, en donde estamos bajo el paraguas de la cultura, digamos, ¿sí? Igual, siempre, porque que no le pase como una compañera de cine, que en el paraguas de la cultura del color un señor la invitó a tomar un café, ella tomó el café y después terminó como casi desmayada porque el café tenía no sé qué puesta, así que no es para tanto, pero en el diálogo que salió de la protección de la cultura del paraguas, se fue a tomar el café. en el mismo café de color en realidad fue, pero bueno, hay gente que se aprovecha de esta cuestión también de que las personas cuando estamos, igual debe pasar en el fútbol, cuando la gente está compartiendo algo que siente que los otros también aprecian, a veces se dan diálogos, se pueden producir situaciones saludables, ¿no? Entonces, a nosotros, Mica, nos encontramos con ella, bueno, fuimos con Graciela, otra amiga y ella. Y nos encontramos de casualidad. se encontraron de casualidad, Sí. muy bien. Y ella me contaba que se encontraron a una muy buena hora porque pudieron tomar la visita Sí, guiada. sí. ¿A qué hora fueron? A las 4. A las 4 de Sí. la Pero hay tarde. otra, creo, a las 18. Y hay otra a las 18. Eso para que sepan que les Muy conviene interesante. a la Todos los tarde. días. El día de semana, el 17, Era el sábado. 17:30 creo que es la visita. Y el día de semana a las 17:30, que hay menos gente, también pueden. No, pero estaban muy bien. La semana pasada, para las que no lo vieron, pueden ir al museo esta semana o en el finde, y la semana próxima pueden venir 10 minutos antes y vemos Noé aquí en la pantalla, ¿comprenden? Se trata de un artista que hoy tiene 85 años, que es uno de los artistas más importantes de la Argentina, miembro del grupo Nueva Figuración, una persona que es muy interesante no solamente por la obra que realizó, sino también por los libros que escribió, en donde él fundamenta su obra. Él, directamente él, habla acerca de su obra, de por qué hace lo que hace. Y esto nos muestra esa tenacidad sustentada también en la razón, que
nos abre y nos permite comprender que el artista no es, o hacer arte no es algo manual solamente, tiene que estar sostenido por una idea y por un pensamiento. El primero que habló de que el arte era una cosa mental, no manual, fue nada más y nada menos que Leonardo da Vinci. Flor de artista que abordó la pintura, la investigación, la ingeniería, la hidráulica. El arte es una cosa mental, dijo nuestro querido artista italiano. Y entonces lo que vamos a observar en este curso, a partir del estudio de casos, quiere decir que estamos viendo artistas y su obra en distintos estilos y formas de desarrollar la creatividad en el arte moderno y contemporáneo, con algunas situaciones en las que vamos más atrás, porque se da el fenómeno de la cita de artistas que realizan su obra hoy basándose en arte de otros tiempos, ¿sí? Pero básicamente estamos orientándonos hacia la creatividad moderna y contemporánea, local e internacional, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todas estas características de las personas se dan en distintos niveles, ¿sí? Vamos a ver en la medida que tengamos información cómo son y cómo funcionan en su ámbito, en su vida y en su creatividad. Todos tenemos un nivel de creatividad. No es que la creatividad es solamente de los otros, y la creatividad no tiene que ver con la inspiración. Si yo me quedo sentada y espero a que venga la creatividad, la musa esa no llega. La creatividad se desarrolla, se trabaja, se produce a partir de una suerte de autoconfianza en transitar ese camino de cierta novedad e incertidumbre, hacer algo nuevo, y en la sistematización luego de algún hallazgo o alguna idea que cada artista creyó valiosa. Este es el caso que vimos en Noé. Noé sostuvo el caos, indagó en el caos y practicó un lenguaje plástico ligado al caos que se abre, se diferencia de las formas tradicionales del arte, de la armonía, de los colores, de todas las convenciones del lenguaje plástico visual. Entonces, lo que desarrollamos aquí es la apreciación, que comienza por, cuando ustedes vean en la pantalla las imágenes, lo que van a estar viendo al comienzo o haciendo es tratar de describir lo que están viendo. Por eso en el cuaderno, si quieren, pueden, cuando están viendo, anotar lo que ven, anotar rápido, ¿no? Porque si no dejan de ver. Pueden hacer un ejercicio donde ustedes anotan, vamos a hacer este tipo de ejercicios donde, a ver qué ven, y anotan 3 cosas rápido para generar una situación de apreciación rápida y de búsqueda de elementos y de identificación de elementos. Lo interesante de ese ejercicio es que si yo les digo a todas 3 cosas en 1 minuto de las que ven y después elijo a 5, probablemente todas vieron distintas cosas, lo cual marca cómo la apreciación tiene mucho que ver con lo subjetivo. Hay cosas que en mí o en ella tienen mayor impacto, y eso es lo interesante del compartir la apreciación, porque uno se complementa al escuchar. Hay un nivel de comunicación de la obra de arte que es que la obra comunica a todos, pero es distinto el impacto que tiene eso que quiere decir el artista en las personas.
Lo vamos a ver hoy en el caso de Frida Kahlo. Otra de las cosas que estamos viendo es, y sobre las que vamos a hablar, es el contexto de la obra. Nada surge de la nada o está en la nada. Toda obra, todo artista pertenece a un país, a una historia personal y a un momento de la historia. Si logramos entender esas tres cosas, vamos a entender por qué esa persona hace eso. Generalmente confluye una historia personal con una historia local, con un momento del mundo. Ningún arte fue extemporáneo, digamos. Hubo artistas que por su genialidad se adelantaron a las épocas, como en el caso de Leonardo da Vinci, obviamente, que era una persona de una introspección y de un nivel de curiosidad y de búsqueda que se animó a hacer cosas que nadie hacía en su época. Nadie iba a la morgue a hacer estudios de anatomía y a su vez escribía. Imagínense que él escribía al revés porque estaba hasta prohibido lo que hacía en esas obras. Es decir, esos son casos muy específicos de un determinado momento, pero en general los artistas, por eso cuando uno va la primera vez a un museo en Europa, sobre todo, y ve el medioevo, eso me pasó a mí, yo decía, todo ocupaba lo mismo. O sea, hay poca diferencia entre muchas obras que uno ve. Y ahí uno se da cuenta que, claro, bueno, era ese momento histórico en donde se pintaba sobremanera, se pintaba de esta forma, y había matices y diferencias, pero había un lenguaje, había una forma de trabajar. Más allá de que esto fue parte de ese momento de la historia y que en la modernidad surge esta gran lucha entre los distintos movimientos de vanguardia por definir el arte y por encontrar a través del arte una respuesta al mundo, y entonces son todos diferentes los movimientos, pero aún así adentro del cubismo, adentro del fauvismo, adentro del surrealismo hay principios que operan que son los mismos. Y luego, esto que les decía recién, la interpretación personal y el juicio crítico, que es esto que yo sinteticé en el gusto, y luego la posibilidad de armar una hipótesis y de debatirla. Esto sería un proceso de apreciación tanto individual como grupal, donde si nosotros podemos señalar cosas vinculadas a todos estos elementos, estos puntos que están aquí, habremos desarrollado una apreciación bastante completa de la obra, ¿sí? Entonces, ¿puedo interrumpir? Sí. Bien. Sí. Por ejemplo, Noé, al ver ese mural que hizo para la Bienal, yo no puedo interpretarlo, tendría que estar, no sé, años mirando, porque me avasalló, digamos. Es fuerte ese mural, es muy fuerte porque la verdad cada persona lo ve, y yo sentía que estaba que había pintado un tsunami, por ejemplo, porque hay como una sensación de algo de agua, hay un clima así como, a mí me retrotrajo a esa película del tsunami en Asia, donde viene una ola y hay algo en la textura. Ahora, no, voy a esto, que yo no puedo interpretar. La interpretación es subjetiva, yo lo viví como un tsunami, vos podés decir para mí es un terremoto, y luego habrá que preguntarle a Noé en qué estaba pensando él, pero hay un grado de conexión con la obra que lo tienen que hacer ustedes desde lo que a ustedes esa obra les está diciendo, porque Gastón Bachelard dijo, finalmente la obra es una obra abierta. Cuando Bachelard dice la obra es una obra abierta, se refiere a esto, a que el significado puede variar para la persona, para el espectador, que es el que finalmente cierra el círculo de la comunicación de la obra. Entonces, bueno, así como yo les cuento mi experiencia, yo frente a esa obra
me identifiqué, me conecté por cómo está pintado y porque es una obra muy extendida a lo largo, y como hay una forma, algo, ya la van a ver cuando vayan, me conecté con una idea de una fuerza del agua que invadía ese territorio. Entonces, la experiencia estética se construye desde lo formal, tiene que ver con el lenguaje. Yo cuando les digo en esa obra de Noé, lo formal que a mí me remitió es que la obra es larga, horizontal y que hay una parte muy lisa que a mí me hizo pensar en agua, y todo el resto me hizo pensar en todo eso que el agua se llevaba puesta, digamos. La emoción es algo también que cuando vieron el Cristo de acrílico, de espejos rotos, uno siente una emoción frente a ese color rojo, frente a los espejos rotos. No es solamente un lenguaje, el colorado, rojo, la imagen de Cristo todo en pedacitos de espejos. ¿Cristo o el hombre? Me veo. Cristo o el hombre, ¿no? Cristo como el hombre, para mí en esa obra representa la primera víctima de violencia de la que se habla en la humanidad, porque el resto, el contexto de esa misma obra es una cantidad de imágenes que hay allí donde aparecen escenas de violencia a lo largo de la historia de la humanidad. Y por algo Noé eligió a ese Cristo ponerlo en espejo, porque el espejo es algo en lo que yo me veo, obviamente. Entonces hay un sentido en ese Cristo de espejo roto. Todo fragmentado. Todo fragmentado, y además el espejo roto es obviamente algo violento, es algo que muestra un estado del elemento ese que es un estado degradado, digamos. El espejo, yo puedo hacer un collage con espejos, pero la situación óptima de un espejo es entero. Él utiliza, por ejemplo, los pedacitos de espejo en la especie de instalación al principio. También. Pero se utiliza de forma decorativa. Fíjate. Sí, es un nuevo elemento con el que estás jugando. Bueno, pero me refiero que en el Cristo, en rojo, es una forma agresiva. Sí. Y en vez de la otra forma, él utiliza de una forma más decorativa. Sí, yo creo que Son igual dos el espejo en sí bien mismo diferentes. tiene, o sea, hay materiales que tienen un significado tan propio como es el espejo. O sea, el espejo refleja, en el espejo me veo, esté roto o esté entero, todo espejo es inclusivo. Yo creo que esta nueva situación de él con los espejos debe tener que ver con no se puede escindir del significado propio del espejo por más que esté roto. Aún en la instalación, si bien es decorativo, es un plus, porque piensen que esa instalación no casualmente tiene entradas, que es lo que a los guardias los pone nerviosos, porque la gente se acerca mucho a la obra y la obra está bien sostenida, pero a su vez si alguien tiene que permanecer con un nivel de distancia del espectador. Sin embargo, la obra tiene entradas a propósito. Yo me saqué una foto ahí. Vos te sacaste una foto. El mensaje, lo cognoscitivo, la disposición a pensar, que es lo que estamos viendo ahora. El espejo roto nos lleva a pensar. ¿Cómo? ¿Qué es la diferencia entre lo cognoscitivo o cognitivo? Es casi lo mismo, lo cognitivo. Lo cognitivo es el conocimiento. Lo cognitivo está relacionado con el conocimiento. Las habilidades cognitivas son las habilidades para conocer en un campo general, pero lo cognoscitivo es la teoría que deviene de toda esta cuestión del conocimiento. Son los estudios de psicología que trataron de fundamentar cómo funciona la mente
en función del conocimiento, ¿sí? Son todas... disculpa. Sí, por favor, no hay problema. Bueno, vamos a ver lo que estaba planificado para hoy, que es Frida Kahlo. Frida Kahlo, esta es una foto de Frida. Vamos a ver pinturas, van a leer textos y vamos a ver también un video al final. Espero que lleguemos. Micaela, esto es lo que se tiene el jueves. Ah, porque yo no estuve. Bueno, No importa, no importa. Sí. Pero bueno. Frida Kahlo, artista mexicana. Me voy, vengo el jueves. Como quieras. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Es la feminista que se vistió del orgullo de ser mexicana toda la vida, del orgullo de ser mujer pasional y soñadora. Vamos a marcar, sí, entre comillas, son palabras de Frida. Hay muchas frases de Frida. Yo hice una selección de algunas. Hay películas sobre Frida Kahlo. Una, la que hizo Sayek, fue muy popular. La vida de Frida fue una vida con mucho sufrimiento y dolor, comenzando por la poliomielitis que estuvo recibiendo por el accidente en el ómnibus en el que iba, continuando con las pérdidas del embarazo deseado. ¿Por qué se transformó ella en un ícono del feminismo? Bueno, como vimos en la primera foto, ella utilizó un atuendo y un peinado muy característico de México. Lo mantuvo la identidad. Fue refractaria, con intención, con premeditación a la moda europea. ¿Podés poner la foto? Sí, es que Segundo, van a ver muchas, tengo que cerrar todo. Después lo vuelvo a pasar. Está bien. Porque en el modo pantalla completa tengo que volver todo para atrás. Está bien. Pero va a haber muchas fotos. Entonces, en la sociedad de su tiempo, la mujer jugaba un papel supervisado por el varón, más en México. México, como muchos países latinoamericanos, el estilo de vida, la forma de la organización familiar tenía este tipo de características. Frida conoció a su marido cuando era muy joven. Ella fue atrevida, se acercó, le dejó una obra, así conoció a Rivera, que ella era un artista destacado que formaba parte del grupo de los muralistas mexicanos en una época en que el arte, sobre todo los muralistas, hacían un tipo de arte ligado a la revolución, el cambio. Estamos hablando de un momento de la historia en donde hay un cambio social, no es que hay solo un cambio en la pintura, sino que hay una búsqueda de un cambio social y hay una influencia de las ideas de la Revolución Rusa, por ejemplo. Hoy en día es símbolo porque supo romper con la visión de lo femenino que se dibujaba desde el mundo masculino y creó un nuevo tipo de identidad para la mujer. Lo que nunca ella se imaginaría es que se convertiría en un ícono de la moda. Esto es algo curioso porque finalmente los grandes diseñadores en algún momento se inspiraron en su forma de vestir, con lo cual vemos cómo se dan vuelta a veces algunas situaciones. Aquí tienen una foto de ella con una escultura muy representativa del arte mexicano. México es un país maravilloso en donde atrás de Frida está toda esa cultura tan importante que se desarrolló en la arquitectura, en la cerámica, en la pintura, y que habla de los aztecas como un pueblo muy
especial en la cultura iberoamericana. Los aztecas, los mayas ocuparon un lugar obviamente de mucho estudio a nivel antropológico. Fueron pueblos que alcanzaron un desarrollo muy importante y que tuvieron un alto nivel de expresión en las artes además. Hoy se la reconoce como una de las más grandes. Su obra es un documento metafórico de su vida. Representa uno de los trabajos más valorados y admirados no solo en México. ¿Qué es lo que hizo Frida, sobre todo en su pintura? ¿Cuál fue el tema de su obra? Ella misma, el autorretrato. Empezó este autorretrato por una necesidad. Cuando Frida tiene su accidente, su padre fotógrafo le regala y le instala la posibilidad de que ella pueda pintar en su cama donde está postrada. Entonces en su cama, como vamos a ver al final, hay hasta un espejo donde ella se mira arriba y aquí tiene su atril para pintar. De esa manera es que ella, como dice, empieza a pintar lo que más conoce, que es a ella misma. Piensen en una persona, aquí viene el nivel de por qué este descubrimiento de Frida fue tan conmovedor, porque si nos identificamos con todo lo que a ella le pasaba, con solo imaginarnos, como ella misma dice en otra frase muy al final, todo el tiempo que esta persona pasó inmovilizada y a pesar de eso desarrolló toda esta creatividad, es maravilloso como ejemplo de superación de una situación muy negativa en la vida, que es aquello de lo que se habla mucho hoy, la resiliencia, como una forma de revertir. Pero en ese momento no estaba este concepto. En el 1920, no sé, la gente no iba o no leía la revista del domingo, la práctica de la resiliencia, no había libros, ¿no? Esto fue algo que fluyó en ella, esta creatividad que la ayudó a vivir mejor pese a sus circunstancias. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir, que cada uno resuelva como pueda. Las fotos, hay además de las pinturas, las fotos de Frida, tanto las espontáneas como las fotos que fueron realizadas por fotógrafos que ya iban específicamente a fotografiarlos, son muy bellas y son un documento muy interesante sobre el artista, sobre su casa, que es hoy el Museo Frida Kahlo. Fíjense, Disculpa, ¿está en DF el museo? que en el DF, en el Distrito Federal, sí. También sus cartas a Diego son, y las frases que él ya escribió refiriéndose a Diego, este amor tan fuerte que ella tuvo por Diego Rivera, han sido muy importantes y reveladoras de su intimidad. En esto también hay un punto que la hace muy contemporánea, que es esto de presentarse a sí misma con total transparencia, tanto para el amor como para el dolor. Ella lo comunicó, lo transformó en obra literaria, en las cartas o en sus pinturas, transmitió lo que le pasaba. Es un grado diferente en la pintura, en donde ella es autorreferencial, no solamente porque se retrata, sino que en su retrato, porque el retrato como género tuvo momentos muchísimos en la historia, pero en general el retrato tendió a ser un retrato idealizado. En principio porque las personas se retrataban cuando no existía la fotografía para trascender.
nadie se le ocurría que lo retrataran en su peor situación. El retrato, hasta nosotros hacemos lo mismo cuando sacamos una selfie o cuando tenemos si uno mira el álbum de fotos de una familia, va a encontrar que todos son momentos bellos. Ahora, si uno forma parte de esa familia, sabe cuáles son todos los otros momentos que no están en el álbum, porque elegimos crear un relato agradable y positivo de una historia, ¿sí? Es parte de la naturaleza humana querer recordar los buenos momentos y a los otros borrarlos, tratar de olvidarlos o no mostrarlos, ¿sí? Frida hizo todo esto al revés, porque a ella le tocaban muchos malos momentos en su vida. Entonces lo que ella hizo fue comunicarlos. Fue una de las formas de, como se estudió después por algunos psicólogos diferentes a Freud, que hablaba de que el arte era una forma de sublimar lo que a uno le pasaba. Entonces en esa sublimación se desviaba un poco del tema de conflicto. Luego los otros psicólogos como Winnicott establecieron a través de estudios que el arte era una forma, hacer arte me refiero, de reparar la psiquis, la mente angustiada y dañada a través, por el episodio que fuera, a través de convertir eso que le está sucediendo en obra de arte, se alivia. Hay una reparación. Esto es la conclusión a la que llegaron algunos estudiosos de la psicología y la teoría que se elaboró como una superación teórica desde la psicología del concepto de sublimación, que fue el primer concepto que elaboró Sigmund Freud sobre la creatividad. Sigmund Freud lo escribió referido a Leonardo da Vinci y los problemas con su mamá y por qué. Entonces Sigmund decía que en una de las obras el pájaro y no sé qué, pero en la obra de Sigmund Freud es menos evidente, digamos, el conflicto de Leonardo con su madre en ese cuadro. Si uno lee, a mí me pasó esto por lo menos, el artículo de Freud y ve la obra, no pasa lo mismo que aquí, en donde la obra habla directamente del dolor. Yo pensaba que era la persona más extraña del mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo, tiene que haber alguien como yo que se sienta bizarra y dañada de la misma forma. Me la imagino e imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto, sepas que sí, es verdad, yo estoy aquí, soy tan extraña como tú. Aquí la vemos pintando. Frida tuvo muchas operaciones, tuvo operaciones de las que ella pensaba que iba a estar mejor y estuvo peor. Era un tiempo donde esta fractura de pelvis que ella tuvo en el accidente en el ómnibus le afectó seriamente la columna, tuvo que estar inmovilizada, que usar corsé y finalmente en la última etapa de su vida hasta perdió en la pierna derecha de la rodilla para abajo, digamos. O sea que piensen ustedes en una imagen que aquí no está, pero que yo recuerdo que ella hasta participó en una de sus muestras yendo en una camilla. Aquí la vemos con Diego.
Riego, el matrimonio tuvo momentos de infelicidad. Ella, a pesar de eso, lo siguió amando. Diego era muy infiel y llegó a ser infiel con la hermana de Frida. Así que la situación amorosa fue muy conflictiva. Y ella además, lo para descubrió. y ella lo descubrió. Ella también tuvo sus hermanos. Ella también. Todo queda en familia. Sí, es una buena simplificación. No sé si estaban pensando eso, pero bueno, en fin, aquí los vemos juntos. Ella tenía mucha admiración por él. Sí, porque lindo no era. Sí, Ella era bellísima. no. Nada que ver. Ella tiene punto de gallega. Sí, van a Chicas, ser tenemos dos hombres y nos tienen que durar todo el trimestre. Así que por favor, No acotemos nada contra los hombres. Y la ella belleza nació en más Coyacán, que es una zona de México donde está la Casa Azul. El 6 de julio de 1907, esposa de Diego Rivera, nacionalista y comunista, profesora de arte, hija de Matilde Calderón y de Guillermo Calo, tercera de 4 hijas, ya sufría de poliomielitis a los 6, vivía en esta casa azul que había construido su padre. Ahora vamos a ver una secuencia de obras en donde vamos a desarrollar primero la apreciación. Si no terminamos hoy no importa, lo seguimos, la clase próxima. Chicos, tranquilos. Ven esto muy bien, ellas dicen que esto les recuerda la fotografía de Nicola Constantino en donde ella está con un corset y evidentemente es ese corset que, si bien en esa obra está referido a Eva, habla también de la mujer en el arte sufriendo, y el corset como algo que produce alivio o que permite. No son estos corsets, el de ella, el de Frida o el de Nicola, no son los corsets franceses que buscaban obviamente una cinturita. ¿Será como el caso de Dalí, señora? Dalí lo exhumaron el otro día y los bigotes estaban intactos. ¿Ella estará en las cejas también? Bueno, ella, lo relativo a Dalí en cuanto a surrealista es que muchos le adjudicaron a ella su pertenencia al surrealismo. Ella niega en sus textos la influencia surrealista y ella dice que no, que en verdad ella pintó lo que a ella le pasaba. Lo que ocurre es que en verdad, desde el lenguaje plástico que ella utiliza, como aquí, utiliza ciertas licencias o apela a ciertas figuras retóricas. Lo retórico tiene que ver con cuando el lenguaje verbal o visual es más sofisticado o hace como un salto, ¿entienden? Aquí ella no pinta la columna vertebral, pinta una columna arquitectónica. Hay un desplazamiento de un elemento asociado a la columna vertebral porque cumplen la misma función, pero en el cuerpo yo no tengo una columna dórica, tengo una columna vertebral que está formada, bla, 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 por una cantidad de elementos. Una ¿sí? metáfora pictórica. Es una metáfora pictórica, es una comparación. La metáfora, que es una figura retórica, es una comparación. El artista utiliza la metáfora para primero producir un impacto en la imagen, ¿sí? La imagen me produce, si yo estoy viendo en el interior de ese cuerpo, identifico algo que no forma parte del cuerpo humano y eso me produce
o le da a la imagen un cierto grado mayor de impacto, de curiosidad, de realidad, de sueño, de mundo onírico, porque yo sé que en la realidad no es así. Perdón, ¿no forma parte de la psicología? Usted nombró los sueños. Es simbólico, es simbólico. El arte es simbólico. Es simbólico. Lo que pasa es que este modo de utilizar el símbolo, de reemplazar algo, como vimos antes, no, ustedes no lo vimos todavía, el surrealismo, Dalí, Magritte, en donde vemos que hay esta utilización de elementos, esta asociación libre se llama. Los surrealistas son los artistas que, como resultado de los descubrimientos del inconsciente y del mundo de los sueños, en donde la imaginación se amplía porque es irreal, yo sueño cosas que no existen. ¿Por qué? Porque en mi mente, cuando sueño, el inconsciente está liberado de la represión, de aquellos elementos que lo traen a la realidad. Cuando estoy despierto, estoy en la realidad, si pienso en mi columna delante del médico, voy a tratar de entender, qué sé yo, cuál es la vértebra que está mal, no voy a estar pensando en los templos griegos, ¿sí? Entonces, esta obra, como vemos, tiene muchos elementos con los cuales la artista transmite el dolor que está padeciendo. Los clavos. Los clavos son una expresión más cabal del dolor y la columna dórica está fracturada. La columna dórica está fracturada. ¿Sí? A mí me duele la muela. Ahora, si me duele la muela y quiero pintar el dolor de muela, puedo ser redundante y pintar, qué sé yo, un lado de la cara así, o puedo tratar redundante porque esta es una imagen que todo el mundo le pudo haber pasado, pero esto es distinto, es buscar imágenes que son potentes pero también singulares, ¿sí? Entonces, después de que ahora miramos estas imágenes y el ejercicio que vamos a hacer es el que hicimos recién, miramos la imagen, tratamos de descubrir qué es lo que vemos y sentimos y luego leemos la explicación sobre la obra. La interpretación de esta obra es la siguiente. Este retrato en el que Frida trabajó en los primeros años de su matrimonio los muestra ambos mirando hacia el frente con expresiones serias, tomados de la mano como símbolo del gran amor. Frida está vestida con un típico vestido mexicano, atuendo que encantaba a su esposo y que empezó a usar al mismo tiempo que iniciaba su relación con él. Diego sostiene en su mano derecha una paleta y pincel, lo que demuestra la admiración que ella tenía por el talento artístico de su esposo. Frida se mantuvo apegada a la realidad en cuanto a la diferencia de sus tamaños, el grande, ella pequeña. A diferencia de otras pinturas donde predominan exuberantes fondos y ambientes coloridos, en este retrato no hay nada que distraiga la atención de los dos personajes, dejando claro que en su relación solo cada uno es suficiente para el otro. Para ver un cuadro aquí de Frida Kahlo tienen que ir al Malva, donde está colgado el cuadro que compró Eduardo Constantini. Vayan a verlo porque así completan esta experiencia. Bueno, observamos este cuadro. ¿Qué es lo primero que notan? El cabello. El cabello suelto, sí, impresiona verla, porque ella estaba siempre peinada con ese peinado típico mexicano. El cabello suelto es muy
impresionante. El ¿sí? otro también, ¿no? El que vimos recién. No. Aquí me pinté yo, dice, con mi reflejo en el espejo. Tenía 37 años. Es julio de 1947, en Coyoacán, México, donde nací. Eso es lo que dice una banda en la parte inferior de la pintura. En esta obra refuerza su identidad, porque el primer plano, vieron, es casi, ocupa todo. Pocas veces Frida se pintó de manera que se pudiera apreciar su cabellera. En este autorretrato sabemos que buscó agradar a Diego, quien adoraba su cabello largo y abundante. Esta es una pintura donde hay muchos elementos, así que miren la de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Tiene nombre? No, traten de decodificar sin el nombre de la obra, porque no lo recuerdo exacto. Se pasa por distintas épocas de la humanidad, civilizaciones antiguas, la era industrial, algo futurista. Además cosas personales, ¿no? Acá hay dos mundos. Piensen ustedes que Frida vivió 3 años en Estados Unidos con Diego. Hay una escena que en la película se la ve claramente, que es parte de la historia y es muy significativa, que es que Diego fue convocado por Rockefeller para pintar en el edificio un mural. Era famoso por sus murales. Lo que ocurrió es que él en sus murales colocaba a muchas personas y entre ellos puso a líderes del marxismo ruso. Rockefeller le pidió que los retirara, él dijo que no, como eran estas personas en esta época que eran muy fuertes en sus ideas, eran revolucionarios. El movimiento de los muralistas mexicanos transmitía a través de la pintura ideas de revolución y cambio para México, ¿sí? Y la influencia de la Revolución Rusa, que en esos momentos parecía que iba a terminar bien, era muy importante, era el ideal de transformación. La modernidad se trataba en parte de buscar soluciones y cambios a los problemas del mundo, y la Revolución Rusa en ese momento parecía que era una alternativa de mejora social. Después, cuando se supo y se vio lo que sucedía, la real realidad era otra. Durante ese tiempo que vivieron en Estados Unidos pasaron, entre otras cosas, este episodio que se ve claramente en la obra, en la película, y aquí vemos claramente que Frida está pintando rodeada de sus dos mundos. Aquí representa en este sector el capitalismo. Y esa nubecita, yo lo imagino como el matrimonio, como que fuera ella y él, y que su contacto fuera tormentoso, ¿no? El sol, la luna, las pirámides. Abajo hay un bebé. Hay un bebé y hay una calavera. Una calavera. Eso puede ser una calavera. Y esa está conectada. La muerte El sol tiene calor. Sí. La época de Está región. está endemoniado más que Frida está casi viajó con endemoniado. su esposo a vivir en Estados Unidos durante casi 3 años y extrañó mucho a México. De este sentimiento surgió esta obra. Se pintó en el centro del cuadro con su vestido rosa sencillo sobre un pedestal. El fondo lleno de imágenes que evocan a los dos países. Por un lado, su visión de México, donde destacó la naturaleza, la cultura azteca, las creencias y los colores vibrantes. Del lado de Estados Unidos predomina la tecnología y la industria. Frida sostiene en sus manos una bandera con los colores mexicanos, dando a entender cuál es el lugar al que su corazón pertenece en realidad.
Aquí tenemos el cielo en el que una de las compañeras habla de cierta esperanza. Y el cielo. Pero bueno, sobre gustos, por eso, cada uno un proyecto. Claro, claro, bueno. Claro. aquí vemos el mundo industrial, la bandera mexicana. Esto de la calavera tiene que ver con que en México la tradición, la imagen de la muerte forma parte de un culto ritual. ¿Vos quién estuvo en México aquí? Yo conozco muy de fácil. ¿Han visto entonces toda esta cosa que la calavera o el esqueleto está colgado en las calles? Con panes, con comidas. En todas partes. La Embajada de México celebra en el Sí, museo. se celebra, efectivamente. Hasta esa fiesta. Pedro, tú debes saber, ¿cómo se llama la fiesta de la... El Día de Muertos. El Día de los Muertos. Pedro es mexicano. Yo soy mexicano también. Así que puedes participar. ¿Cómo? Sí, de hecho se hace en distintos lugares, en todo México se celebra, pero hay lugares donde se celebra mucho más fuerte y la gente, bueno, básicamente le lleva comida o algún tipo de lo que le gustaba a su muerto, a su familiar, y ahí formas un ritual, o sea, un altar para darle a esa persona. Ese día se supone que los muertos vienen a la tierra y conviven con los vivos. Entonces se suele comer en el cementerio, por ejemplo, arriba de la tumba de quien estás celebrando en ese momento. Se le lleva mariachi, si le gustaba el mariachi, se le toca canciones. Es un día de fiesta. Es un día de fiesta, es un día alegre, digamos. Además es muy alegre. ¿Has ido a la celebración del museo que está en Suipacha? A ver, una por vez cuando hablen. Los 2 de noviembre. Se seguirán haciendo muestras el Día de los Muertos, pero acá se han hecho en el museo que está cerca del Libertador. De Suipacha, el Museo de Arte Hispanoamericano. Ahí no sé si seguirán haciéndolo, Sí, pero el 2 de noviembre. Claro, muy interesantes las muestras ahí, con los muertos y El Día de los Muertos. esto que dice Pedro, de llevarles la comida y agasajar al muerto. Y dejar. Va el embajador de México asiste a esta celebración. Ah, bueno, Y ya cada saben vez- a dónde ir el 2 de noviembre. ¿No? Gracias, siempre El año pasado se hizo y pintaban Museo las de caras. Arte Isaac Fernández Blanco, en la calle Libertador, recientemente renovado, En Retiro. Precioso. Retiro. Así que 2 de noviembre. Allí. Sí, generalmente se anuncia. Caía eso como que tenía como piedra, cascote, como una especie de muralla o pared. Nada que ver con lo del amigo Trump. Digo, ¿qué significado tenía? Ahora después volvemos a pasar porque me parece que era parte de la reina de México. De este lado estaba, era parte del templo. La pirámide del sol y de la luna, Sí. porque está el sol y está la luna. Esto le ocurre mientras ellos están en Estados Unidos, como se darán cuenta por la cama. el nombre que hay en la cama. No, y atrás el paisaje. Y el paisaje, muy bien. No, no, yo el paisaje. Yo lo vi, de fondo. Aquí Villa Supervis Rota. El aborto natural es el título de esta obra, 1932 en Estados Unidos. En el centro y de un tamaño desproporcionado está Frida anhelaba tener un hijo y nunca lo logró.
Se refería a él como el pequeño Dieguito. La orquídea es un regalo que recibió de Diego. El caracol simboliza un aborto lento. Y el figurín del torso de una mujer en el que se observan los órganos internos muestra el interior desde su perspectiva. También pinta una máquina de metal que ella diseñó para reflejar los fríos instrumentos utilizados para realizar el legrado uterino. Y la pelvis. Y la pelvis. De su estómago todavía hinchado se desprenden 6 filamentos rojos y delgados, como si fueran venas o cordones umbilicales que conectan su cuerpo con imágenes que ella relacionaba con el aborto. Este domingo, las que leyeron La Nación vieron esta imagen. A ver, ¿quién se acuerda dónde? A mí me sorprendió muchísimo. Lilita Carrión tiene una reproducción de esta obra y en el retrato del diario La Nación del día domingo está ella en primer plano y obviamente debe ser una reproducción de esta obra. Un monito y un gato, ¿no? Así es. Hay un simbolismo. El monito vieron que en la foto anterior lo tiene en sus manos Diego. Fíjense en el collar. Un pajarito. Sí. Que tiene aquí un colibrí. Observen la mirada de ella. Triste, ¿no es cierto? Triste, muy triste. El collar de espinas es como se llama esta obra. Frida pintó este cuadro durante la época de crisis de su matrimonio. El collar de espinas que se hunde en su cuello es señal del dolor que le causa la relación rota con Diego. Este collar viene de la famosa corona de espinas, significativa en la tradición cristiana. Del collar cuelga un colibrí negro muerto con las alas extendidas, un detalle que Frida compara con la forma de sus cejas. Esto es algo a nivel de la composición, como ella selecciona el elemento y hace que el cuadro sea armónico a partir de la repetición entre la forma de sus cejas y las alas del colibrí que tienen en el Pero ella se separó al final de Sí, se separó y después se volvieron a adoptar. El mono luce indiferente, que es como Frida percibía a su esposo. En esta obra Frida sigue portando el atuendo tehuano y el cabello al estilo tradicional mexicano, que ya se había convertido en parte de su identidad. Esto ya lo vimos, sí. Con su hermana, ¿no? ¿O es ella misma? Con su gemela. ¿Es su hermana o es ella misma? Ella. Ahora vamos a escuchar leer la explicación. Mientras tanto, veamos que lo evidente es que son dos Fridas. Primero, recuerdan, tratamos de analizar la descripción o de describir lo que vemos, ¿sí? Entonces, podríamos hacer un inventario, como decía el texto, la guía de apreciación. Entonces, hagamos esa parte del ejercicio. Lo que estamos viendo es dos Fridas. Una con el corazón roto. Una con el corazón abierto, sufriendo y la otra. Una que parecería embarazada. Que se dan la mano. ¿Sí? Hay algo que las diferencia, ¿qué es? El corazón. Y además del corazón, Una sostiene el trago en la mano. Y la otra una tijera. Una flor. pero además están vestidas igual. Completamente distinto.
están como de distintas épocas. Sí, una más tradicional la y forma otra de las más mangas del vestido. Toda tapada está ella. Una de busca, la otra de arriba. Están conectados. Frida refleja las emociones luego del divorcio de Diego. Dibujó dos personas idénticas pero con distintas personalidades. Una es la Frida mexicana, de la cual Diego se enamoró. La otra es la Frida europea, la nueva artista independiente y reconocida en todo el mundo, pero también la que su esposo abandonó. Fíjense cómo ella representa lo que está sintiendo y viviendo, que es esta necesidad de armarse una nueva vida sin Diego, ser persona, ser artista, ser a pesar de que él no esté. Hay toda una transferencia de cuestiones muy profundas que tienen que ver con la situación del divorcio llevadas a la imagen y a esa situación en donde aparecen las dos, porque uno no cambia y corta consigo mismo. Hay una transición, un devenir, un pensarse de otra manera cuando ocurren estas situaciones que son muy traumáticas, llámese divorcio, viudez. Cualquier situación traumática conlleva una autorregeneración, pero dentro de uno mismo también, ¿no? La obra Frida es la europea, sus corazones están expuestos a la vista y se puede observar como una delgada pena los atraviesa ambos uniéndonos. La Frida del estilo victoriano, que es la blanca, sostiene tijeras quirúrgicas que cortan la pena sobre su regazo, permitiendo que la sangre se derrame sobre su vestido blanco. Frida siente que se desangra de dolor. Ambas mujeres se sostienen de la mano, como una aceptación del artista de que ella es la única persona que se comprende, se ama y que se ayudará a salir adelante. Esto es algo que escribió alguien sobre este cuadro que lo interpretó en base al estudio y conocimiento. Tal vez ustedes al mirar este cuadro u otro encuentren otras cosas también, ¿comprenden? Esta es una de las interpretaciones. La naturaleza, las mariposas tienen un simbolismo. Las mariposas en la cultura griega simbolizan el momento de la muerte. Hay representaciones en donde aparece y hay todo un sentido al respecto, en el momento que la persona fallece, ese espíritu que se eleva fue representado a través de una mariposa que se eleva. Entonces, esta cosa podría interpretarse no solamente desde que por ahí en México es una tierra a donde migran muchísimas mariposas. Habrán visto ustedes las imágenes de esa zona donde hay árboles llenos de mariposas que viajan desde Canadá, la especie de mariposa que es naranja, monarca, vuela. Increíble pensar que una mariposa que uno no sé de dónde sacó que vive un solo día, las mariposas viven mucho más que un día. Y en este caso las monarcas emigran en masa de Canadá a México, y hay una zona de México en donde los árboles están cargados. Busquen en internet, hay un video sobre eso, pero así cargados de mariposas, como si fueran hojas. No, para mí también la hojarasca, las mariposas representan su país. Representan su país, claro. Efectivamente. Sí. Es parte de
una naturaleza viva, exuberante. Está en casi todos los cuadros. Y las libélulas, También, Y aquí hay una libélula, sí. Dos tiene que ver con mariposas todo lo que y ella dos libélulas. ama su país, ¿no? Bueno, esta es la última obra que analizamos recién, ¿sí? Mírenla para recordar lo leído. Mírenla ahora, de nuevo. Primero la vimos, después yo les leí y ahora la vuelven a mirar y fijan aquello que han escuchado. Los dos tipos de vestidos, el concepto de la obra, esta situación del divorcio, el corazón roto, el corazón roto, y la cara, la expresión, mucho más triste, ¿no? Los ojitos son cerrados. Vamos a terminar esta clase, vamos a continuar la semana próxima escuchando este video y la semana próxima pues, vamos a continuar con Frida, ¿sí? El negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona,
llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna le engaña. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Chabela Vargas. Así es. Ahora Agustina les va a entregar
la hoja de los ejercicios cuando salen, ¿sí? ¿Qué quieren? ¿Alguien quiere decir algo? Es triste la historia, pero la historia de vida de este libro. Lo que es positivo es la obra como forma, como dije antes, de reparación para ella misma. Ella, más adelante, la clase próxima, vamos a ver la segunda parte del PowerPoint, de la presentación, y vamos a ver otro video, ¿sí? Y van a recibir otro ejercicio. Dada la importancia que tiene Frida Kahlo, hay muchas imágenes, hay muchísimo más que lo que aparece en la película y en este PowerPoint para pensar. Ustedes pueden pensar que tal vez la importancia de esta obra para toda Latinoamérica ha sido muy importante, tanto como mujer, por ese respeto y esa valoración de lo autóctono, como mujer por ese atreverse a presentar su dolor, su amor también. Esto en esa época era muy inusual. La mujer no podía hacer ni estas cosas, y toda su vida en realidad, como dijimos antes, fue muy peculiar con esta influencia de la modernidad, de las ideas revolucionarias y su distinto origen en México y en Rusia. Es todo un momento histórico muy, muy interesante. Si ustedes alquilan películas, pueden, no sé si en Netflix creo que está, y si no, pueden buscar la película de Selma Hayek, que es preciosa también. Hay muchos más contenidos en la imagen del cine. Estamos aquí tratando de comprender su vida a través de la pintura. En las películas hay otro detalle sobre la historia.